No lo estoy escuchando. Veo que mueve los labios, pero no lo escucha. Bueno, ya veo que está grabando. Entonces, bueno, vamos a continuar con el shiur de hoy, la clase de hoy. Buenas noches para los que no me conocen. Mi nombre es Yakar Moreno, vicepresidente de la sinagoga Merkaz Torah Shel Cúcuta. Hago parte también del equipo de trabajo del semanario Pardesh como editor y columnista del espacio que se denominó Viviendo con la Halajá. Los invitamos entonces a que lean esos semanarios, los cuales se hacen única y exclusivamente para difundir la Torah Akadosh. Este shiur está dedicado al Ilui Ishma de Rafael Saucedo Barranquilla, Colombia, Zichrono Libraja. Que sea su recuerdo para la bendición y su alma se eleve al Gan Eden junto con los adiquín del pueblo de Israel. También por la Refuah Shelema de mi hermana Maite Moreno, hija de Teresa, que Hashem permita que se recupere prontamente la enfermedad que la queja, y para todos los enfermos del mundo y en especial el pueblo de Israel. Sea primero advertir que si bien este espacio es dedicado en su mayoría a Rabanim, eventualmente se presentarán esas conferencias con personas que tienen o que tengan alguna responsabilidad de formación en las sinagogas, como es mi caso, toda vez que lidero el aspecto religioso en mi comunidad. Entrando entonces en materia, la charla, el shiur del día de hoy, como ustedes ya saben, se denominó Los secretos de las bendiciones. Según el término conocido por muchos de nosotros, las segulot, como tal, son actos específicos que pueden surtir un efecto práctico y poseen un poder especial determinado. Como cuando se dice que si se hace una parte de la tefilá con concentración, sirve para borrar decretos, que esta parte sirve para parnasá, que esta parte sirve para la refuá, para la sanación de las personas, etc. Ahora bien, voy a citar las palabras del Rav Yosef Pitón respecto del concepto de lo que se denomina como segulá. Dice el Rav que cuando Hashem presentó al pueblo de Israel los términos del contrato, ¿de qué contrato estamos hablando? Pues de la Ketubá. Hace poco pasamos la festividad de Shavuot, esa Ketubá que tuvimos con Hashem. Eso se encuentra en la Perashá Yitro, Shemot 19:5-6. Dijo Hashem, Beatá im shamoa tishmeu bekoli ushmartem et beriti v'item li segulá mikol amin kili kol aretz. Esto es, y ahora, si ustedes aceptan escuchar mis mandamientos, mis preceptos, y mantener un pacto conmigo, se convertirán para mí en un tesoro entre todos los pueblos. Más adelante dijo Hashem, se convertirán en un reino de sacerdotes, Mamlechet Kohanim, una nación consagrada, Goyim Kadosh. Lo importante aquí, entonces, es que en Shemot aparece la palabra segulá. La Torah dice que al aceptar el pacto nos convertiremos en la segulá de Hashem. ¿Pero qué significa entonces segulá? La palabra segulá aparece muy pocas veces, contaditas en todo el Tanaj. Por ejemplo, en Divrei Yamim, Crónicas 1:29-3. Segulá indica un tesoro. Dirigiéndose al pueblo de Israel, David Amelech dice que él ha asignado las reservas de oro, plata, su reino para construir el Bet Hamikdash. Luego agregó también, además de las reservas reales asignadas, en mi deseo de construir el templo para mi Dios, voy a donar también mi tesoro personal, segulatí, de oro y plata para el templo. El rey David llamó a su tesoro personal segulá. Ser el pueblo segulá Hashem significa literalmente ser el bien más precioso de nuestro Creador, su posesión privada. Con esa hermosa y profunda metáfora de la Torah, nos quiere indicar que Hashem se compromete a cuidarnos y a protegernos de la misma manera que un hombre protege su tesoro privado, su posesión más valioso. Está la promesa que el judío como nación nunca va a desaparecer. Israel será atesorado, protegido directamente por Akadosh Baruj Hu. En conclusión,
para que lo que nos atañe, el término de segulá significa tesoro. Por lo tanto, para adquirir los tesoros de las verajot, las bendiciones que se van a exponer el día de hoy, debemos realizarlas primero en forma consciente y sabiendo el significado de cada una de ellas, ya que Hashem nos ha entregado a través de todos los sabios el secreto revelado de estas. Vamos a hacer una pequeña introducción de cómo se llegó a instituir las verajot por parte de la Gran Asamblea. En los templos, en los días del primer templo, el pueblo de Israel rezaba a Hashem, bendecían y agradecían. Desde siempre han agradecido a Hashem y han hecho la tefilá correspondiente por el bien dispensado, por los placeres disfrutados. Pero estos agradecimientos carecían de un formato establecido. Por lo tanto, los piadosos oraban y recitaban las bendiciones con gran fervor, mientras que el grueso del pueblo, es decir, se puede decir como las personas comunes y corrientes, se contentaban con rezos escasos. A los miembros del tribunal de Ezra Sofer, el escriba, que se estableció en los inicios de la era del Segundo Templo, se les denomina los sabios de la Gran Asamblea o Anshet Knesset Akedolah. ¿Pero en qué consistía ese tribunal? Ustedes ya habrán escuchado la historia de la conformación de ese cuerpo colegiado. Se trataba de un tribunal jamás establecido en el pueblo de Israel. Eran 120 ancianos. Dentro de esos ancianos habían profetas, sabios, tales como Haggai, Zaharia, Malachi. Estaba Mordejai, de la historia de Esther. Siendo el último de ellos, Shimon Asadik. Los miembros de la Gran Asamblea establecieron los rezos y las bendiciones. Eso lo establece el Tratado de Berajot 23a. Eso significa que ellos fueron los que fijaron el rezo de la Midá, Shemón Esrei. Ellos establecieron las diferentes Berajot, las diferentes bendiciones, entre ellas las bendiciones. Por favor, les agradezco silenciar los micrófonos, se escucha todo el sonido en sus casas. Muchas gracias. Entonces decíamos que establecieron la Amidá como tal. Establecieron también el Shema, la recitación del Shema. Establecieron las Birkot, las bendiciones Nehenim, o sea, las bendiciones de disfrute. Asimismo establecieron el orden fijo de esos rezos como Shachrit, Mijá, Arbit, aclarando pues obviamente que estos fueron instituidos por nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, pero ellos los establecieron en la forma ordenada como la encontramos hoy día, obviamente con algunas modificaciones. Entonces, al establecerse esos formatos fijos para las plegarias, la generalidad del pueblo comenzó a rezar. Imaginarse entonces en esa época, sin esos órdenes que tenemos en los sidurim de hoy día, para las personas comunes y corrientes pues que no tenían una buena formación, una gran formación en Torah, se les hacía difícil establecer el rezo, porque tenían que hacer lo que se conoce como Higodedut, tenían que hacer su tefilá personal, y como ustedes saben, en algunos días es diferente a otros, las palabras no salen igual un día fijamente o establecido. Entonces, se tomaron la tarea, los sabios de la Gran Asamblea, a establecer ese orden de alabanzas, de peticiones, etc. Por otra parte, ya ustedes en esta época, ustedes han conocido que tenemos la obligación de decir 100 bendiciones diariamente. Y eso está insinuado en un pasuk de la Torá, de Devarim 10:12. Dice en la Torá, Beatá Israel, Ma Hashem Eloheja, Shoel Meimach. Y ahora Israel, ¿qué tu Dios te pide? Bueno, nuestros sabios explicaron que esa palabra ma, o sea, la pregunta ¿qué?, insinúa también el término mea, 100. Entonces, se debe leer no en forma de preguntas, sino se debe leer de esta forma. Dice, Beatá Israel, 100 Hashem tu Dios te pide. 100 te pide Dios. Además, esa frase cuenta con 100 letras y se ponen a contar cada una de ellas,
serían 100. Eso lo dicen los foros. Ustedes también han escuchado en la plegaria antes de dormir, partes del Shema, la mitad. Se dice que el rey de Shlomo cuenta con 60 fuertes, los fuertes de Israel. Y luego dice la Birkat Kohanim. También cuando hacemos esa contabilización de letras, son 60 en total. 60 ángeles que se crean con esa plegaria. Dicen los sabios que con el tiempo, porque esa ya era una costumbre establecida, se fue perdiendo. Hasta en la época de David Amelech se desató una epidemia, como figura en Midrash Bamidbar 18. Dice allí que fallecían cada día 100 integrantes del pueblo de Israel y no se conocía la causa. Solo por inspiración divina reconocieron que se debía eso a no tomar conciencia de bendecir 100 veces al día. Inmediatamente David Amelech volvió a establecer esa obligación y se detuvo la epidemia. A partir de ese momento, las 100 bendiciones forman parte de nuestro rezo diario. Esta historia como enseñanza nos da como una luz, una perspectiva de lo que debemos hacer hoy día, en esta época de la pandemia, del COVID-19, del coronavirus. Nosotros debemos hacer 100 verajot diarias. Y esas 100 verajot diarias parecería de pronto como una meta difícil de alcanzar. Sin embargo, si nos detenemos un momento a hacer las cuentas de cuántas verajot decimos nosotros, van a ver que es muy fácil. Muy fácil. Les voy a dar un ejemplo. Si vamos a hacer Arbit, decimos bendiciones de Shema, 2 antes y una después. Y 2 después, perdón. Decimos 19 verajot en la Amida. Ahí ya llevamos 23 verajot. Luego, antes de medianoche, decimos el Shema, y en el Shema, antes de decir el Shema como tal, existe una verajá. Entonces ya en ese momento tendríamos 24 verajot. Si vamos a hacer la tefilá de Shaharit en la parte introductoria, ustedes van a ver Netilat Yadayim, todas las virtudes de Shahar, virtudes de la Torah, nosotros lotamos nuestro talit y los tefilín. Y en ese momento en el que estamos haciendo esa parte introductoria del rezo, ya estamos diciendo 23 bendiciones. En el rezo propiamente dicho, empezamos luego con el Baruch She'amar, Istabach, 3 bendiciones de Shema, 19 la Amida. Ya vamos 24 más. En el rezo Minja, únicamente son las 19 bendiciones de la Amida. Hasta ese momento llevamos 90 bendiciones. Entonces, si establecemos en forma fija nuestra tefilá, como es, no recortándola, no nos saltando esas partes de las verajot, tenemos 90. Entonces, por eso les decía, es muy fácil. Luego, para completar esas 10, ¿qué hacemos? Tenemos que comer, tenemos que hacer bendición previa, bendición posterior, tenemos que ir al baño, podemos oler cualquier especie aromática y completamos fácilmente esas 100 verajot. En Shabbat, pues se presenta un poco la complicación, ya que si hacemos la cuenta únicamente en la tefilá, haríamos 60 bendiciones. Ustedes saben que en Shabbat, la tefilá, la amidá como tal, pasa de 19 a 7. 7 verajot únicamente. Entonces, sí, si bien es cierto, hay una adicional que es Musaf, no alcanza sino hasta 60. Haciendo todo, Arbit, haciendo el Shema nocturno, haciendo Shahrit, Musaf, Minja. Entonces, ¿cómo completamos esas 40? Acá podríamos decir, se ve como lejana esa realización, como que ese cumplimiento de las 100 verajot diarias. Van a ver que no es difícil. Tenemos que hacer la seudá, la de la noche. Ahí decimos a Geffen, Kiddush, Netilah, Hamotzi, Birkat Hamazon, van 8. En la seudá del día, del almuerzo, también tenemos que decir a Geffen, Netilah, Hamotzi, Birkat Hamazon. Nada más en Birkat Hamazon tenemos 4. Berajot, diríamos en la seudá de la noche 8, en el del día 7,
en la Seudat Shlishi en la tarde tenemos que hacer Netilah, Motzi, Birkat Hamazon. 6. En comidas fijas ya van 21. Es decir, 81 Berajot. Faltarían 19. Faltarían entonces 19 Berajot. Por eso existen la costumbre de oler especias aromáticas en la noche del viernes. Una mata de mirto o cualquier otra especie por la cual se puede hacer una verajá. Debemos contar las veces que vamos al baño. Hacemos en la ciudad de la noche o comemos frutas, comemos postres que no van incluidas en las bendiciones de Birkat Hamazon. En el día se puede oler especias, eso no quiere decir que cada rato estaremos oliendo cuando no se puede realizar eso, una vez en el momento que no exista alguna interrupción en el día. Se puede fijar otra comida, hay muchas personas que desayunan, hay muchas personas que después del Kiddush comen algo de mesonot, entonces tendrían que ser bendiciones previas, bendiciones posteriores. Bendiciones por dulce, recomiendan los sabios hacer bendiciones por dulces en el transcurso del día, cuando se toma café. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que tenemos que hacer, si hacemos toda la tefila completa, 19 Berajot. Entonces, aquí hay que llevar una contabilización de 19 Berajot como tal. No es difícil porque yo he hecho la práctica y ya cuando estamos en la noche antes de dormir, ya llevo 10 Berajot. Faltarían al otro día 9 Berajot. A la halajá a veces indica que si no se puede completar, entonces si es oficiante, entonces con la hazara va a contar, que la parte final del rezo, en que lo den, también formaría parte de una alabanza, pero la costumbre mayoritaria es que no se incluyen entre las 100 verajot diarias. ¿Y cuál es la importancia? Ya vimos anteriormente. Sirve para cesar una epidemia, una plaga. Pero el Jidá escribe también en relación a esas 100 maldiciones que figuran en la Torá. En la Parashá Kitabó, de Devarim, aparecen 100 maldiciones. Entonces, la forma de contrarrestar esas 100 maldiciones serían con las 100 Berajot diarias. Retomando entonces el tema. Estábamos diciendo que en la época de los Tenaim, ellos fueron los que recopilaron la Mishnah, se fijó que generalmente las bendiciones comenzaran con una especie de frase introductoria. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. Existen varios significados de esta parte inicial. Pueden encontrarse muchísimos significados, hasta los significados de la Kabbalah como tal. Se van a traer únicamente 2 de ellos. Por ejemplo, como estamos hablando del secreto de las bendiciones, cada vez que hacemos una verajá, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cuando decimos Baruch, se le pregunta a una persona, ¿qué significa Baruch? Bendito. Sí, esa podría ser la traducción. Pero los sabios han dicho que Baruch quiere decir, tú eres la fuente de todas las bendiciones. Eso es lo que debemos pensar cuando estamos diciendo Baruch. Tú, Hashem, eres la fuente de todas las bendiciones. Luego decimos Atá. Baruch Atá. Dice que es para sentir, o sea, se está como tuteando a Hashem. Para sentir que Hashem está con nosotros. La cercanía que Él tiene hacia nosotros, la confianza que le podemos llegar a tener. Después utilizamos 2 nombres de Hashem. 2 nombres. El primero, Amonai. El segundo, Elokeinu. ¿Qué dicen los sabios? ¿Qué atributo es el de Amonai? Dice que se alude al comportamiento de bondad, de Gesed, la misericordia de Hashem. Cuando se comporta en forma o cuando es la forma misericordiosa de Hashem. Y en lo que no es el comportamiento rígido y estricto, es decir, el juicio, la justicia, el din. Pero ambos términos se refieren a que en ocasiones Hashem se comporta con nosotros con bondad y en otras de manera más estricta. Entonces, ¿cuál es la obligación de nosotros? Como verdaderos Yehudim, alabar a Hashem ante cualquier circunstancia. Por eso, siempre especiamos Baruch Atá, es decir,
Tú eres la fuente de todas las bendiciones. Ya sea que te comportes con nosotros como Amonai, es decir, con Hesed, o como Eloqueno, con juicio, con rigor. Estamos conscientes de que todo lo que haces siempre es por nuestro bien. La conocida frase que tenemos de Gamsul Letova. También esto es para bien. Baruch atah Hashem Eloquenu. Sigue, porque esto es lo que se conoce como el Shen Umalhut. Umalhut es el reinado. Melech Haolam. Literalmente sería rey del mundo, rey del universo. Pero existe otra interpretación de una dimensión profunda que quiere decir rey oculto. Ustedes muy bien saben que las palabras en hebreo parten de una raíz. Y Olam proviene de la palabra Ne'elam, que quiere decir escondido. Rey oculto, rey escondido. De este modo manifestamos que aun cuando Hashem se esconda detrás de la naturaleza y nos haga pensar que todo ocurre por razones naturales, sabemos que no es así. Ah, está lloviendo. Ah, es que esas son las leyes de la naturaleza. Ah, salió un río de esta roca. Ah, eso es algo normal. Está nevando, es algo normal. No. Eso es Melech Haolam. Hashem se oculta. De pronto nos hace pensar que son razones naturales, pero no es así. Ya que detrás de cada detalle de nuestra vida y de la creación se encuentra el gran rey. Es decir, Akadosh Baruj Hu. Aprendemos entonces lo que debemos pensar en la parte introductoria de cada verajá. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. Ahora vamos a hablar en forma sintetizada de el amén. Amén. Al final de cada verajá, la persona que la oye debe contestar amén. Si bien hay ciertas verajot que la misma persona que la escucha, o la que la está recitando, contesta amén, pues la regla general es que la debe contestar es otra persona. Y sería como, por ejemplo, en los pesuqués de Sinra, cuando se cierra con Istabaj, que nosotros mismos contestamos amén, como la tercera barajá del Birkat Hamazon, que cierra un ciclo de verajot, en este caso de la Torá, o como cuando cerramos la última barajá de la Midá, aparece el amén, cuando se hace la bendición posterior de la lectura de los profetas. También existe, se debe contestar la misma personalmente. La principal kavaná, o la principal intención que uno debe tener al contestar amén es pensar que esas palabras son verdad. Emet. Que esa persona o que uno cree en ellas y que está de acuerdo con todo lo dicho, como si él mismo hubiese recitado la verajá. Por eso debemos contestar amén y debemos pensar en eso, de que eso es verdad lo que está diciendo. Los posquín agregan que el amén puede tener una connotación de una tefilá, no solamente sería un pedido, puede ser que sea la voluntad de Hashem cumplir el pedido que se ha mencionado. Entonces el amén puede tener varios sentidos. Por ejemplo, en la verajot de alabanza y agradecimiento, las primeras y las últimas tres verajot de la midá, o las bendiciones por los alimentos, significa, es verdad, yo creo que fue dicho y estoy de acuerdo con eso. Pero también existen verajot de alabanza y agradecimiento que también son tefilá, como por ejemplo, que tienen un pedido en las bendiciones intermedias de la midá diaria. Significa, es verdad, y también que sea la voluntad de Hashem cumplir el pedido. En el Kadish, tiene también el significado de que sea tu voluntad, Hashem, cumplir este pedido y revelar tu majestad prontamente. Aquí estamos pidiendo que la era de Mashiach venga pronto. En la Gemara, en el Tratado de Shabbat, aparece o se dice que el amén representa una sigla de tres palabras. El Melech Ne'eman. Hashem, o Dios, es un rey fiel. Si las personas no pueden concentrarse, es que es un pedido o es simplemente una alabanza. Debe concentrarse entonces en el significado principal que dijimos. ¿Era cuál? Es verdad. Estoy de acuerdo como si yo mismo lo hubiera dicho. Ese es el significado como tal de cuando debemos decir amén. El significado general.
Hazal, es decir, Jamenos y Ronam, Dibajá, nuestros sabios de bendita memoria, dicen que responder amén, la persona que responde amén tiene mayor importancia que el que recita la verajá. Eso lo hemos escuchado a muchos rabinos. Verajot 53b. El amén complementa o completa la bendición, demostrando que la alabanza que se acaba de pronunciar es legítima. Cuando respondemos amén, Hashem es honrado como es debido. Dice que esto se asemeja al sello real que estampa un decreto o una carta. Si en una carta no está la firma del rey, no tiene ningún valor. No está completa. En cambio, si se contesta amén, se estaría honrando a Hashem como es debido. Estaríamos coronando a Hashem. El Hafetz Haim escribe, Israel Medina Cohen, dice lo siguiente en Abad Gesed 8.5. Me extraña que aún haya gente buscando segulot, gaste su dinero en obtener un remedio ineficaz para resolver problemas de salud, sustento y demás, abandonando el verdadero remedio que recomiendan nuestros sabios. ¿Y cuál es? Responder amén. Hay muchas personas que dicen, ay, voy a comprar alhanza, no estoy diciendo que no estoy de acuerdo en ello, pero es que le colocan como que ese objeto es el que va a cumplir con lo que está pidiendo. Cuando el pueblo de Israel no debe hacer eso. Y dice el Hafetz Haim, contesten amén. Si contestamos un amén Dios me rabá, estamos borrando los decretos. Estamos borrando juicio. El Rokeach, Eliezer Ben Yehudá, un talmudista, explica que el valor de la palabra amén es igual que el de la palabra malach, ángel. Por eso se dice también, cada vez que respondemos amén, estamos creando un ángel que aboga por nosotros. Cuando llegue nuestro tiempo en que si nos va a juzgar, todos esos amenim que nosotros contestamos van a estar allí. Son ángeles que nos van a decir, mire, esta persona dijo que era verdad, que creía que eso era cierto, como si él mismo lo estuviera diciendo. Y van a ser nuestros defensores. Estamos confirmando que Hashem es el rey del mundo. El Melech Neeman, el rey fiel, verdadero. Existe también en el libro Mahasida Shekel, en medio Shekel, escribe que nuestros sabios encerraron claves en nuestros rezos. Y una de ellas se basa en el dicho, Sadik Gozer Beakadosh Baruchu Mekayem. El justo decreta y Dios cumple. Hola Jaime 6.4. ¿Qué debemos hacer para obtener el título de Sadik? No todas las personas son Sadik. La palabra Sadik se escribe con la Sadik, vale 90, Dalet 4, Yod 10, Kof 100. Dice que el Sadik diariamente responde 90 veces amén. 90 veces. No es que hace verajot, no, contesta amén. Reza 4 kedushot en la tefilá. Contesta 10 kadishim y recita las 100 verajot diarias. Cada una por cada gematría, por cada valor de cada letra. Así se conforma la palabra sadik. ¿De dónde se puede desprender que tenemos la obligación de contestar amén? Del pasuk de Barín 32.3, en la Perashá así, donde Moshe se está despidiendo del pueblo de Israel. Dice allí, Kishem Amonai Ekra Abu Godel Leloken. Cuando yo pronuncie el nombre de Hashem, glorifiquen a nuestro Dios. La explicación de ese pasuk se encuentra en la Gemara, Yomá 37. Explican allí, Moshe Rabino le dijo al pueblo de Israel, cuando yo recito una verajá y pronuncie el nombre de Hashem, ustedes deben glorificar a nuestro Dios respondiendo amén. A veces las personas se encuentran ocupadas,
no se dan cuenta que la persona que se encuentra al lado está diciendo una verajá y no contesta amén. Y no contestar amén tiene, la verdad, muchas consecuencias porque no estaría coronando a Hashem como rey. Debemos contestar amén siempre a las verajot de nuestros compañeros. Por eso dice los sabios, si ves que una persona está haciendo la amidá, si te colocas al lado de él y estás escuchando las verajot, debes contestar amén. Se preguntan si debemos decir la verajot en voz alta o en voz baja. Dicen los sabios, se deben decir en voz alta, toda vez que las personas que están a nuestro alrededor desean tener el sehut de contestar amén. El Rabbi de Isaac Silverstein, es un rab del barrio El Hanan de Bnei Brak, dijo en nombre de Jidá, que de la palabra Bereshit, el comienzo de nuestra Torah, está insinuado que debemos decir las bendiciones en voz alta, porque cada comienzo de esa palabra Bereshit quiere decir Bekol Ram Avarech Shem Amonai Tamid. En voz alta bendeciré siempre el nombre de Hashem. Entonces, si tenemos la obligación de recitar las verajot en voz alta, pero existe también la excepción. No es que siempre debemos hacer una verajá en voz alta. Cuando uno sabe que las personas no van a responder a la verajá, no debemos decir en voz alta esa verajá. O por ejemplo, cuando estamos frente a no judíos, que pueden burlarse de nuestras costumbres, de nuestras creencias. No la decimos en voz alta, pero la regla general es que debemos decir todas las verajot en voz alta. Hay una historia que nos enseña que nuestro ejemplo tiene efectos en las personas que nos rodean. Estaba un señor, llamémoslo David, dice que estaba en su casa, estaba ocupado leyendo el periódico y vio que su hijo, Joseph, de 5 años, estaba comiendo un buñuelo. Estaba el niño bastante entretenido en su comida. Dice que el papá comprendió que estaba tan enfocado en su lectura que en forma automática habría concedido el permiso a su hijo para comer el buñuelo. Él no recordaba si el niño había hecho la verajá. Le preguntó al hijo, hijo, ¿dijiste la verajá? Joseph también estaba distraído, imagínate, disfrutando ese buñuelo, dice, no recordó si él había hecho la verajá. Pero él rápidamente, y de 5 años este niño, dice que salió del apuro diciendo, le dijo a su padre, papá, yo ya soy grande y puedo decir las verajot en voz baja igual que tú y tu mamá. Piensen muy bien, pensemos mejor en cómo decimos las verajot. A veces nos vamos a tomar un vaso con agua y las personas que están al lado quieren de pronto tener un sehut para contestar amén y no le damos la oportunidad. No le estamos dando la honra a Hashem para que otra persona conteste amén. Hay otra historia de un rab que siempre alguien le tenía que contestar amén. Él nunca hacía una verajá si no le contestaban amén. Dice que estaba absorto en la noche estudiando Torah y le dio mucha sed. Estaba bastante aquejado por la sed y tenía su vaso con agua. Y dice que él deseaba que alguien llegara. 3, 4 de la mañana, nadie sabe, se había levantado él estudiando Torah. Y dicen que en un momento se apareció un estudiante de él, en Talmid. Y él dijo, oh, por fin, voy a hacer esta verajá, Shakol y Avivaró. Y le contestó amén. Luego, cuando ya se fue, se encontró con su alumno en la tefilá de Shaharit, fue y le agradeció, le dijo, mira, tú fuiste el momento en que yo estaba quejado, estaba bastante aquejado porque tenía sed y nadie me contestaba ese amén. Y le dijo el estudiante, yo no fui, yo estaba en mi casa durmiendo, hasta ahora llegué a la sinagoga. Dijo, pero si tú fuiste. Comprendió luego el Rab y los sabios que terminaron de esta historia que fue Eliyahu Anabí
quien lo visitó, porque sabía que esta persona se esforzaba en que otra persona debía contestarle amén. Y para no hacer sufrir a un sadik, Eliyahu Naví se le apareció y le contestó amén. Vamos a ver un tema de algunas segulot de las verajot. Empecemos por Asher Yatzar. Ustedes muy bien saben, Asher Yatzar se dice después de hacer nuestras necesidades. Rabbi Moshe Immatir escribió en su libro Seder Hayom, en 1599. Dice, aquel que recite la verajá de Asher Yatzar con kavaná, es decir, con intención, pronunciando cada palabra en forma clara, no padecerá en toda su vida ninguna enfermedad y no necesitará consultar médicos ni tomar remedios. Acá nos está diciendo un secreto. Con kavaná, es decir, con intención. ¿Con intención de qué? Pues lo que está diciendo es verdad. Palabra por palabra. A veces nosotros escuchamos a las personas. Amén. No, no. Tiene que decirlo en forma clara, sabiendo lo que está diciendo, el significado de cada una de esas palabras. Entonces, recitar esta verajá, dicen los sabios, que permiten la oportunidad de contemplar el milagroso funcionamiento de nuestro cuerpo. Se le agradece a Hashem por cada instancia en que este funciona correctamente. Recitarlo con kavaná es una segulá para gozar de buena salud. Existen muchos consejos prácticos y esos son los que pude extraer de las historias que nos cuentan los sabios. Dice, primero, realizar la netilá desde un recipiente. Ustedes saben muy bien que la halajá permite que ese lavado de manos después de las necesidades no es estrictamente necesario que se haga desde un recipiente. Si no se cuenta con un recipiente, pues se puede utilizar directamente el grifo, pasar las manos varias veces y ya. Pero los mahmirim, las personas que son estrictas en el cumplimiento de la halajá, lo hacen es a través de un recipiente, como si fuera la netilá de la mañana. Primero, entonces, a través de un recipiente. Segundo, no realizar ninguna acción después de lavarse las manos, excepto el secado de manos. Hay muchas personas que hacen la telá y empiezan a mirar el celular, empiezan a mirar el reloj, a hacer otras ocupaciones. Y dicen, si quiere que funcione como tal, esta verajá, debemos hacerlo conforme a estos pasos. No hablar después del lavado de manos. Van a decir de pronto, pero la halajá dice que no es necesario. Sí, para cumplir con decir la verajá, pero estamos hablando de el fruto como tal, de esa segulá que nos da esa verajá Asher Yatzar. No caminar mientras recita la verajá. Hay muchas personas que mientras están secando las manos empiezan Asher Yatzar et Adam bechokmah. No, o caminan, o bajan las escaleras, o se montan en el carro. No, la persona debe quedarse fijamente y decir la verajá. Quinto, leer la verajá de un sidur. O como hacen muchos, de una lámina impresa. Una lámina la pueden colocar afuera del baño y la leen de ahí. Sexto, tener la concentración adecuada que les acabé de enunciar sobre el Shen Makut, Baruch Atah Hashem, en lo que no me la jaolam, y también concentrarnos palabra por palabra de lo que quiere decir cada una de ellas. Y por último, séptimo, tener emuná Hashem, en que es verdad, en que es cierto y que la persona que recite esta verajá con la total concentración no padecerán toda su vida de ninguna enfermedad. Existen muchas historias respecto a la recitación de esta verajá. Una de ellas es de una familia judía que tenía 3 hijos. Uno de ellos tuvo una enfermedad renal
no encontraban médicos que atendieran esa enfermedad. Y un rabino les dijo, reciten a Asher Yatzar. Y toda la familia, con los amigos, los vecinos, se dieron a la tarea de realizar estos pasos que acabé de mencionar. Y dicen que fueron a donde un médico, todos los médicos habían dado una mala noticia respecto a la recuperación de esa persona. Pero dicen que fueron a un médico, obviamente complementaron todos estos consejos con lo que también nos dicen los sabios de preservar la vida, y se fueron donde el médico y posteriormente el niño se sanó. Pero decía esa persona, hice la netilá de un recipiente, lavé las manos de un recipiente, no hice ninguna acción, no hablé, no caminé, lo leí de un sidur, es importantísimo leerlo de un sidur, no de memoria. Tuve la total concentración y Hashem cuidó mi hijo. La verajá Sheakol. Hazal establecieron que la persona que por cualquier alimento dice Sheakol, cumple la obligación. Salió de su obligación. La halajá indica que si uno se equivoca y si dice la verajá de Sheakol por una comida que requiere una bendición diferente, no necesita recitar nuevamente la bendición correcta. Eso ya creo que todos lo sabemos. Pero estas palabras de los sabios de bendita memoria se pueden interpretar de otra manera, en el sentido de que si la persona recita correctamente la verajá de Sheakol, puede salir yatzá de cualquier clase de peligro. Recuerden, sale de obligación, sale de todo. Es una segulá para contrarrestar malos decretos. Existe una historia de un rabino que unos árabes los estaban persiguiendo. Estaba el rabino con sus dos estudiantes. Y dicen que un árabe grande se ensañó en contra de ese jajam, de ese rabino. Y lo iba a matar. Y los estudiantes lo iban a defender. Y el rabino dijo, si Hashem me puso en estas, por algo será. Y les dijo a los estudiantes, váyanse, por favor, que aquí el árabe quiere matarme a mí, no a ustedes, salven su vida. Dicen que los estudiantes, con todo el dolor del mundo, se fueron, pero estuvieron cerca, como a una distancia prudente, como para que no los alcanzaran y para ver qué pasaba. Y dice que el árabe le dijo, te voy a conceder un deseo, lo que quieras, ¿qué vas a pedir? Y él dijo, quiero tomar agua. El árabe dijo, eso, okay, listo, le dio la cantimplora, le dio su agua. Dicen que el rabino hizo la verajá Sheakol Miyad Baró con la total concentración. En ese momento, dice la historia, apareció un jeque, o sea, un líder de esos árabes, y vio lo que estaba pasando, vio la escena, uy, va a matar a ese judío. Le dijo, un momento, a cualquier judío puedes matar a todos los judíos del pueblo, pero a este rabino, a este jajam, no lo toques. No lo toques. Dice que en ese momento los estudiantes vieron que el rabino llegó y les dijo, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste, Rab? ¿Por qué pediste un vaso con agua? Y les dijo, Yatzá, sale de cualquier clase de peligro. La persona que hace Sheakol sale de toda obligación, sale de todo peligro. Entonces, la verajá de Sheakol y Álvaro sirve para salir de cualquier clase de peligros. Hay otra historia también de la Primera Guerra Mundial. Alemanes llegaron a la casa de unos judíos, de una familia judía conformada por varias personas. Dice que un hijo de ellos, de esa familia, se escapó, corrió, se fue hasta las afueras del pueblo, desde un lugar alto veía cómo el pueblo estaba destruido, que salía humo de todas las casas, y unas horas después volvió nuevamente al pueblo, temblando, cuando, oh sorpresa, su casa era la única que los alemanes no habían quemado. Entró cuando la familia de él dice que le dijo, ¿dónde estabas? Estamos preocupados por ti. Y dice el niño, yo era el que estaba preocupado por ustedes. Yo vi toda la destrucción. Yo vi que el pueblo entero
fue derrumbado. Y le contaron la historia. No, es que los alemanes nos estaban pidiendo la plata, todas las joyas, dinero. No teníamos más porque ya habían venido a saquearnos. Entonces dijeron, listo, los matamos. Los colocaron a todos contra una pared. Pero el papá le dijo a uno de sus hijos, regálame un vaso con agua. Fue, hizo la verajá, Shakol, Niyá, Bilbaró. Y le preguntó el padre a su hijo, ¿por qué lo hiciste? Dijo el padre, dice, ¿acaso no sabes que recitar la verajá de Shakol es una segula para contrarrestar los malos decretos? Recordemos que dicen los sabios, sale de la obligación, sale de cualquier peligro. Perdón, yatzá. Entonces, no hagamos en forma automática estas verajot. Debemos que tener la intención correcta y la verajá de Asher Yatzar es para una buena salud. No solamente para curar, sino para mantener el cuerpo en buena salud, que no tengamos la necesidad de algún tratamiento, de un médico, Shakol para salir de cualquier clase de peligros. Birkat Hamazon. El Sefer Ajinot explica que hay una tradición oral de que yo recibí de mi maestro respecto al Birkat Hamazon y dice que quien sea cuidadoso de recitar esta bendición como es debido recibirá su sustento de manera honorable durante toda su vida. Su sustento de manera honorable. No sirven únicamente como seguridad para asegurar la parnasá. Nosotros pensamos, Birkat Hamazon tiene que ver con la bendición del sustento, de nuestras necesidades materiales, sino también para la refuá, para la sanación. Debemos concentrarnos cuando se dice, potea ya deja más bien lejos de razón. Tú abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser vivo. Algunos cabalistas dicen que se debe decir potea y odeja, pero bueno, es simplemente una interpretación. Dicen que en potea y adeja, tu mano, en lugar de yadeja se dice yodeja porque está diciendo el nombre Hashem, pero simplemente es una opinión. Hazal nos establecen que cuando el Todopoderoso provee el alimento, escuchen bien, Él se lo provee a personas que merecen vivir. Tratado Tanit 8. Hay una historia de una persona que estaba bastante enferma y había ido donde muchos rabinos para que pidieran por su refuá, por su sanación. Y no fueron exitosas esos pedimentos. Dice que por último, ya la última opción, le hablaron de Rabbi Pinhas de Koritz. Dice que él se fue hasta allá. Dice que el rabí intentó pedir por la recuperación de esa persona, empezó a pedir por la refuá. Y dicen que él se enfocó tanto en pedir por esa persona que él se percató inmediatamente que las puertas de la sanación, de la refuá, estaban selladas. Las puertas estaban selladas. Entonces, no era que él fuera mejor que los otros rabinos. Estaban intentando pedir también por la refuá, pero estaban selladas. Cuando están selladas, no hay nada que hacer. Pero él dijo, bueno, las puertas, acá yo veo que las puertas de la Parnasá sí están abiertas. Y él razonó, bueno, si mi plegaria por el sustento fue aceptada, por cuanto sin salud no hay vida, ¿a quién le darían entonces esa Parnasá? Si Hashem decreta Parnasá para nosotros, tienen mucha Parnasá. Y si hay un decreto de muerte, bueno, ¿y para qué toda esa Parnasá? Entonces dice, el argumento del rabino fue aceptado. Entonces decidieron abrir las puertas de la refuá para que el hombre se curara y pudiera recibir el sustento que se le había otorgado. Eso está en el libro Berot Hamaim 81. Recapitulando, Birkat Hamazon únicamente no es para el sustento, también sirve para la refuá, para pedir por la sanación de las personas, porque si Hashem nos otorga sustento, nos otorga también salud. Dicen los sabios que del Midrash Aleph Beta, que es una promesa de Hashem. Si leen la Torah, Shemot 23-25 dice, y serviréis a Hashem, pues Elohim, y él bendecirá tu comida y tu bebida. Hasta ahí vamos en sustento. Y quitará toda enfermedad entre vosotros. Entonces las puertas, tanto de la
Parnasá como de la Refuá están abiertas. Lo que quiere decir que cuando Hashem los bendiga con pan y sustento, Él quitará todas las enfermedades de entre ustedes para que gocen de buena salud y puedan beneficiarse con su verajá. No solo entonces sirve el Birkat Hamazon, retomando en sentido general para la salud, sino también nos protege para recibir, para transfusiones de sangre. Específicamente transfusión de sangre. No es salud en general, sino transfusión de sangre. Y ustedes van a decir, pero bueno, ¿en qué parte dice eso? En el Birkat Hamazon decimos, Bená al tasrgen, lidematenot, basar badam. En traducción, ¿qué decimos? Y por favor, no nos hagas depender de regalos de seres de carne o hueso, o seres mortales. En algunas traducciones dice seres de carne y hueso, otros dicen seres mortales. Como se puede observar, la traducción no es exacta. Ustedes muy bien saben, lo decía Rashi, el mejor traductor no es el que traduce palabra por palabra, sino el que transmite en la lengua que quiere traducir lo que quiere decir el autor. Pero si miramos literalmente el texto, se dice lo siguiente: no hagas que necesitemos recibir regalos de basar y dam. ¿Qué es basar? Carne. ¿Y qué es dam? Sangre. Entonces, no hagas que necesitemos recibir transfusiones de sangre. Entonces, si hay una persona de Hasbe Shalom que tenga que hacer transfusión de sangre, que tiene bajas las plaquetas, etcétera, que tienen que hacer diálisis generalmente, cambio de sangre, que recite el Birkat Hamazon y que cuando llegue a esas dos palabras, específicamente piense en eso, con esa cabana de que Hashem le va a entregar no solo en las puertas de la Parnasá se van a abrir, sino también las puertas de la Refuá. Borene Fashot. Borene Fashot. ¿Qué decimos aquí en la traducción como tal? Quien crea muchos seres, Borene Fashot, y sus necesidades, junto con todo lo que has creado para hacer vivir esto a todo ser vivo. El Hatán Sofer, Moshe Schreiber, hace hincapié en la palabra Behezronam. ¿Qué es Behezronam? Dice que crea sus deficiencias, sus necesidades. Dice dicho sabio que el Creador a todas las almas provee necesidades básicas. Le provee su comida, le provee su agua, lo básico. Pero Hashem también crea muchas deficiencias en su carácter, en sus deficiencias físicas, en sus deficiencias de aprendizaje. Hay algunas personas que son iracundas, otras celosas. Entonces, nada es al azar. Cada deficiencia hace parte del plan divino para ayudarlo a cumplir la misión en su vida. Hay una historia de un niño que en la Primera Guerra Mundial, pues después de esa crisis que generó esa Primera Guerra Mundial, los niños tenían que trabajar. Desde los 10 años ya estaban trabajando en fábricas. Dice que el niño estaba trabajando en una fábrica y casi pierde su mano. Tuvieron que hacer una cirugía. Baruch Hashem pudo recuperar la gran parte de la movilidad. Luego llegaron, eso era en Alemania, los nazis llegaron al poder. Y ustedes saben, en esa época difícil para nuestro pueblo, las personas que podían trabajar tenían que tener un permiso y tenían que vivir en un gueto. No todos vivían en guetos. Y los que vivían en guetos tenían que tener la autorización para trabajar y solo permitía que trabajara para una persona que tenía un local o un comercio, tenía que ser para judíos, no podía ser para no judíos. Y dicen que él tenía una hermana y la hermana estaba en ese gueto sin autorización. Generalmente los guardias iban a hacer la rutina correspondiente, iban a revisar y la encontraron. El hermano estaba por allá trabajando. Cuando llegó le contaron lo que había pasado y él dijo, voy a recuperarla. Voy a recuperarla. La familia le decía que no, que si él iba lo iban a matar a él también. Y él decía, pero si no voy estaré dejando que a mi hermana la maten y yo no puedo sobrevivir con eso. Dicen que él fue a la jefatura o a la estación donde se encontraba y él llegó allá y es que nada más con
judíos no podían ir a ciertos lugares públicos, mucho menos podían ir a estos estamentos nazis. Y llegó allá, ya lo miraron, ¿y este qué pasó? Y dijo, vengo por mi hermana. Usted decía, la que tenía, que estaba viviendo en el gueto sin autorización. Sí, le dijo el nazi, ¿sabes que las posibilidades de liberarla y que usted, le decía él, que usted salga de ese definio es tan pequeña como la posibilidad de que te salgan vellos o pelos en las manos, en la palma de tu mano? Dice que el judío le colocó la mano en el mostrador, en el vidrio que tenía, y tenía vellos. El judío, el nazi una vez dijo en sus palabras, diablo judío, vete de aquí, toma a tu hermana, no te quiero ver. Y salgan corriendo, se las llevó. Y dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué tenía vellos en la mano? No fue que hizo una tefilá para que le saliera vellos allí. Dicen que cuando le hicieron esa cirugía le tomaron injerto de sus piernas y obviamente en las piernas pues sale vello y en su mano le salía vello. Esa gizarón, esa deficiencia que Hashem le dio, de esa limitación que tuvo con sus manos, dice el Birkat Hamazon, le ahayot, nefesh, le dio vida, le otorgó vida para hacer, dice, le dio sus deficiencias, porque en el Birkat Hamazon dice que dio las deficiencias, necesidades para conservar la vida. Otra segulá de esta verajá es la siguiente. Para las personas que no puedan tener hijos o que tengan otra persona que quiera tener hijos y no ha podido. Hay muchas historias respecto a esto. Decimos aquí en el Birkat Hamazon, en el Boré Nefashot. Baruch ata Hashem lo que me lo jalam, Boré Nefashot Rabot. Boré Nefashot Rabot. Quien crea a muchos seres. Dice que si se realiza esta verajá con la debida concentración, se beneficia a estas personas que no han podido tener hijos, que son estériles. Y hay muchas historias de grandes rabinos que ven que sus estudiantes no tienen, o que sus amigos rabinos no tienen descendencia años después del matrimonio. Dicen, tranquilo, voy a concentrarme, se concentran y dicen, Bore Nefashot Rabot, quien crea a muchos seres. Entonces sirve esta verajá también para dicho fin. Y así sucesivamente para cada una de las verajot que tenemos, tienen de pronto una kavaná, tienen una segulá mejor. Por ejemplo, la verajá Etz sirve también para traer hijos al mundo. La verajá Adamá, para tener larga vida en esta tierra. La verajá Gefer, para encontrar Shidduch. En sí, entonces, para concluir como tal, cada verajá que nuestros sabios establecieron tienen un significado. No es únicamente que la hagamos en forma automática. Debemos hacer esa parte introductoria, Baruch Atah Hashem, lo que nos hablan, pensar en lo que acabamos de ver y específicamente cuando se quiere algo, alguna segulá, debemos tener esa plena intención y seguir los consejos de nuestros sabios. Rabbi Hanaya Beaskaya, Omer, Ratzak, Kadosh, Baruch Lesakot, de Israel, לפי דבר להם, תורה ומשפט, שנאמר על אדוני חפץ למען ציפות יגביר, תורה וידיר. Rabbi Hanaya Beaskaya dijo, el santo bendito es, quiso conceder méritos a Israel, por ello les incrementó la Torah y los mandamientos, tal y como se declara, el Eterno deseó en aras de su rectitud, engrandecer la Torah y fortificarla. Dicen los sabios que cuando se termina una clase de Torah, una clase de Alajá, se debe leer siempre este verso. Si se encuentran 10 personas, 10 hombres, se hace el Kadish correspondiente. Bueno, muchas gracias por su atención, Mordejai. No sé si de pronto hay preguntas de algunas personas con la ayuda de Hashem, pues intentaremos responderlas. Mordejai. Mordejai, ¿me escuchas? Sí, creo que te escucho, bro.
¿Me escuchas ya bien? Sí, sí, lo escucho. Ah, bien. Listo, bueno. Las personas, ¿quién tiene preguntas, por favor, para este Sadik? Por acá yo vi algo que comentaron que si la mirada no es silenciosa, me imagino que cuando hice referencia a que si nos sentamos cerca de alguien que está haciendo la vida y escuchamos la verajá, entonces debemos contestarle amén. Bueno, la mirada como tal, si estamos individualmente, podemos hacerla en voz, no gritando, pero sí podemos subir un poco la voz. Hay personas que se concentran más alzando la voz que diciéndola en forma baja. Ya cuando estamos en forma grupal, si hay una persona que está al lado y nosotros de pronto lo podemos incomodar, si tenemos que bajar bastante la voz. Pero si llegamos a escuchar alguna verajá, debemos contestarle amén. Obviamente, si estamos nosotros en Navidad, no podemos contestarle amén a la otra persona. Estamos nosotros en un momento en el que no podemos interrumpir. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que todo lo que se ha hablado esta noche ha sido maravilloso. Por favor, las personas que estén interesadas en tener una respuesta a alguna pregunta, es el momento de hacerlo. ¿Listo? Voy a leer aquí una que tengo en WhatsApp. Regálame un segundito, por favor. Ya acá, regáleme 30 segundos. Dice la pregunta, ¿qué pasa si la persona reza tarde? ¿Sí? Entró, entró a su rezo tarde, se levantó. Bueno, voy a leerla textual mejor, para que no vayan inconvenientes. Me levanté a las 9 de la mañana, dice la pregunta. Me levanté a las 9 de la mañana. Ya hay un inconveniente para terminar de recitar Shema, según algunas opiniones. Entonces, ¿cómo hago para que las 100 verajos se completen o ya no tengo oportunidad? Bueno, el Shema como tal no es una verajá. Lo que sí hay es verajot previas y posterior al Shema. Los sabios dispusieron que tenemos 3 horas, dependiendo de la opinión, dicen que debemos actuar de la forma más estricta. Entonces, a partir de que podemos distinguir a un amigo que no tenemos, que no estamos frecuentemente con él a una distancia de 4 amot, podríamos decir que sería unos 20 minutos después del alba, aproximadamente. De ahí se cuentan 3 horas. Si ustedes miran las aplicaciones, por ejemplo, aquí en mi ciudad, en Cúcuta, mi Shekiar es a las 4:46 y el Shema es hasta las 8:06. El Shema, según Gra, es hasta las 8:42. Pero las bendiciones como tal se pueden realizar hasta las 4 horas posteriores a estos dos eventos. Entonces, si me dicen que es a las 9 de la mañana, se diría que hasta las 9:45, si estamos hablando de la ciudad en que nos encontramos, 4 horas después, tanto de la salida del sol como de Mishikiar, perdón, podemos realizar esas recitaciones del Shema. Si ya pasa este horario como tal, no podemos recitar la verajá del Shema. Lo que podemos hacer, omitir el Shem Malhut, omitir Baruch Hashem, lo que es Melech Haolam, sino ir directamente o suprimir esta parte. Entonces, en el horario que me acaba de indicar, sí se puede decir todavía las bendiciones del Shema. Si la persona queda con alguna duda, pues me puede avisar, por favor. ¿Alguna duda, Mordecai? No, ya hasta aquí no me escribe más. Ay. Bueno, entonces Bueno, ya acá. Creo que no esperamos. tenemos más preguntas.
Más Sí, sí. preguntas hasta el momento. Hay algo que yo sí le quiero pedir, por favor, y es que en tanto salgamos de toda la gente que ya está prescrita, volvamos a ahondar en este tema de Verajot, pero cuando hablamos de ahondar, hablamos de todo lo que tiene que ver con tiempos, el momento en el que se dice, no se dice, si dije esto, si comí esto, cuánto tiempo tengo para esto, etcétera, etcétera. ¿Entiendes bien? Sí, sí, claro. O sea, sería de alajá la clase como tal. Listo. Entonces, queda, queda compromiso, de esta versión, ¿verdad? Que vamos a seguir hablando de Veracruz. Son las 8:50 aquí en Colombia. Vamos a dar por terminada la charla. Las personas que se vayan a conectar a la charla del RapDoer, que es uno de mis maestros, nomás, tienen un ratito todavía para conectarse. Les especifico la agenda nuevamente. Este domingo tenemos al rap Mordejai Cortés, que es un rap de la Yeshua Haleviahu, hablando sobre el tema de los Midrashim y todo lo que se puede sacar sobre los Midrashim. Él nos prometió que, dependiendo de cómo se dé la charla, va a hablar sobre machismo y feminismo dentro del judaísmo. Pero tenemos la agenda súper ocupada los domingos hasta dentro de un mes. Entonces, dependiendo de cómo se dé la cosa, este domingo vamos a seguir trabajando y vamos a seguir aumentando en todo lo que tiene que ver con seguir trayendo personas para estas conferencias. Correcto. Nos vemos entonces en el domingo para la conferencia contra Mordejai Cortés y luego con el rap Egiel Zaide, y el martes nos vemos con el rap Mordejai Malé, y el jueves nos vemos con otra persona del equipo de trabajo, como lo es Yakar. Nos vemos con el rap Ixtacabut, que es el supervisor del periódico. ¿Listo? Muchísimas gracias por la asistencia, Yakar. Muchísimas gracias por el Gracias a tiempo, ustedes. por estar ahí pendiente de toda la situación. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Buenas noches, Laila Top. Gracias, Gracias, Shalom, baila shalom. todo. Gracias, Yakar. Gracias. gracias, Rabá, Yakar. Yakar, muchas gracias. Con la sabor. Saludos a los bebés. Ay, tan lindo, ya salieron.